Buenos días para los que están viéndonos en YouTube y buenos días para los que estamos acá. Para los que nos ven por primera vez, somos la comunidad Amigos de Jesús. Estamos llevando ese estudio maravilloso sobre ese libro Como pan que se parte. Hoy me toca a mí el capítulo número 8. Entonces yo voy a comenzar leyéndoles una parábola que es muy conocida, pero fíjense que a mí me pasa eso. Leo muchas veces el mismo versículo, pero cada vez me habla de distinta manera. Yo sé que esto va a pasar con ustedes. Así que vamos a comenzar leyendo. La parábola es el hijo pródigo. Pero voy a comenzar leyéndoles la primera parte. La primera parte, entonces, es Lucas 15, del 1 al 17. Dice: Jesús continuó. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos los saberes y unos días se fue a un país lejano. Ahí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidarse. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Aquí vamos a ver. ¿Qué vemos acá? A un muchacho que comete el abuso de pedirle la herencia a su padre. Y digo yo abuso porque fíjense, por lo regular los padres les dejamos a los hijos lo que hemos hecho y lo que tenemos, pero hay en algunos casos que no es así, porque cada quien deja lo que tiene a quien él quiere. Así que es un abuso de parte de él pensar, bueno, pues que a él le tocaba esa herencia, sin embargo el padre se la da. Y ni siquiera fue para hacer algo bueno, para alguna buena obra, para hacer alguna cosa que sí valiera la pena. No. Fue para ir a malgastar energías en hacer cosas que no eran debidas. Para eso utilizó él la herencia, pero también sabemos nosotros cómo le fue. Porque lo que él hizo fue un pecado, y el pecado siempre tiene consecuencias. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Se quedó sin fortuna, sin futuro y sin amigos. Porque los amigos siempre están cuando hay dinero con qué celebrar y con qué estar contentos. Pero cuando falta el dinero y ya no hay celebración, se esfuman como por arte de magia. Pero lo más tremendo de todo esto es que él lastimó el corazón del padre. Eso es lo más tremendo que él hizo. Ahora bien, dice aquí la parábola que vino una gran hambruna en ese lugar en donde él se encontraba. Y por supuesto a él debe haber ido peor que a todos los demás, porque no tenía dinero, no tenía trabajo, así que ya se puede imaginar. No tuvo más remedio que ir a buscar trabajo. Y lo que consiguió fue ir a trabajar cuidándose. Medía tal su hambre que dicen que quería hasta coger las bellotas que le tiraban a los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, entonces, aquí nos damos cuenta que el pecado siempre trae consecuencias. Siempre va a haber, cuando hacemos algo malo, esperemos porque no nos va a ir bien. Ahora, vamos a seguir leyendo del 20 en adelante. Dice: finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré:
Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Miren, aquí vemos que él se arrepiente porque sintió hambre. El hambre lo hizo recordar que tenía un padre que en la casa de él había comida de sobra. Hasta el más bajo de los empleados tenían suficiente para comer. Y pensó, voy a pedir perdón y voy a decirle que me perdone porque he pecado contra Dios y contra ti. Eso es lo que pensó. Si bien es cierto fue el hambre lo que lo hizo a él arrepentirse, también es cierto que el hambre fue una gracia. Todas las parábolas que el Señor contaba, por lo regular, siempre, no por lo regular, siempre, eran para que la gente se pusiera en ese lugar que él estaba hablando, conforme al reino de los cielos. Y aquí no es la excepción, ¿verdad? Nosotros vemos cómo Dios llama de distintas formas para que los hijos vuelvan a su casa. Y eso es lo que está haciendo acá con este muchacho que había cometido ese gran pecado y que ahora está pasando unas hambres terribles. Entonces, ¿qué hizo? Coge camino y dijo, me he arrepentido realmente, voy a coger camino donde mi padre. Ahora bien, tenemos que darnos cuenta que también hay que tener un verdadero arrepentimiento. Yo sé que a muchas ya se los han dicho varias veces, pero es muy distinto tener un verdadero arrepentimiento o tener un remordimiento. Porque yo puedo reconocer, dice mal, me duele en mi corazón, pero no lo digo, no lo exteriorizo, no pido perdón porque no creo en el perdón. Y esas personas se vuelven amargadas porque aquello les está royendo el alma. Se vuelven irascibles, personas al lado de las cuales no es agradable estar. Y hay veces que estas personas pueden llegar al suicidio, como le sucedió a Judas, que es el caso clásico que nos dan del remordimiento. Judas sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Él lo sabía. Sabía que era el Mesías. Pero sin embargo, él era codicioso y dijo, me quedo con las 30 monedas de plata, como él había visto que Jesús había hecho tantos milagros. Dijo, pues ahora se va a zafar de los soldados, yo me quedo con las 30 monedas de plata y él se va. Su susto fue cuando vio que Jesús no decía nada y se dejó llevar como oveja matadera. Fue entonces cuando se dio cuenta de la dimensión de lo que había hecho. Tan es así que por eso fue a devolver las 30 monedas de plata. Le dolió su corazón sabía lo que había hecho, mas sin embargo no creyó en el perdón. Le dolió su corazón tremendamente y entonces fue tanto que no pudo soportarlo y se suicidó hacia otro. No pudo soportar el dolor porque también no creyó en el perdón. Y el caso clásico que nos dan del verdadero arrepentimiento es el de San Pedro. Porque San Pedro hizo algo tan grave como lo que hizo, él negó 3 veces a su maestro. Mas, sin embargo, él sí sintió el dolor, pero sí lo exteriorizó, sí pidió perdón, debe haber hablado con todos los demás apóstoles y decirles, miren lo que he hecho. Dicen que le dolió tanto su corazón y se arrepintió tanto que se le hicieron surcos en las mejillas de tanto llorar. Él pidió perdón y el Señor lo perdonó. Sobre esa piedra, él edificó la iglesia y fue el primer papa, porque él pidió perdón y tuvo verdadero arrepentimiento. Ahora bien, parte del arrepentimiento es reconocer en qué lugar estamos. Por eso nos da este ejemplo esta parábola. ¿Qué es lo que dice el hijo pródigo cuando regresa? Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Fíjense, cuando nosotros nacemos y luego nos bautizan, quedamos nítidos, limpios, hijos de Dios. Pero desgraciadamente
Conforme pasa el tiempo, vamos pecando y nos vamos retirando y vamos perdiendo aquel lugar que teníamos. Entonces, debemos de reconocer, como Él hizo, que dijo, ya no eres tu ser llamado hijo tuyo, trátame como a cualquiera de tus asalariados. Eso es lo que le dice este hijo pródigo. Porque él sabía que había perdido su lugar, el lugar que a él le correspondía. Cuando nosotros pecamos y damos esa vuelta de 180 grados, debemos darnos cuenta que hemos perdido nuestro lugar de hijos de Dios. Y que entonces debemos realmente volverlo a recuperar. Pero para recuperarlo, tenemos que tener un verdadero arrepentimiento, pero hacer penitencia y de pasar sufrimiento. Porque miren, no hay sufrimiento más tremendo y de verdad. Yo creo que todos lo sabemos, que cuando uno da la vuelta de 180 grados, regresa donde el Señor, sabe que tiene que llevar a toda aquella carga de pecados que han cometido, hemos cometido, y ponerlos a los pies de ese Dios vivo. Eso es tremendo, un gran sufrimiento. Y tenemos que hacerlo. Debemos tener valor de llegar a ese Dios vivo. Y eso es bien difícil. Miren, aquí es maravilloso. Dice algo que de verdad es, mire, dice, el sacramento, la vida de penitencia, que no es sino la vida de Cristo vivida continuamente, es el más personal de todos los sacramentos, el más intenso y por lo tanto el más difícil. Quizás sea el sacramento que más nos cuesta, porque pide mucho de nosotros. Requiere mucha madurez, mucha capacidad de sufrimiento, la más terrible clase de sufrimiento. Aprender realmente quiénes somos. Haremos cualquier cosa para escapar de esa clase de sufrimiento, de ese tipo de angustia. ¿Quién de nosotros está realmente dispuesto a enfrentarse a ese Dios vivo? Es difícil. Y sin embargo, tenemos que hacerlo si queremos volver a recuperar nuestro lugar y volver a regresar a esa casa de donde nosotros veníamos. Vamos a seguir leyendo del 20 al 24. Entonces el hijo le habló, padre. No. Desde acá, perdón. Se levantó pues y se fue donde el padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Entonces, tenemos que darnos cuenta que Dios nos perdona inmediatamente. Lo vemos acá. Vemos cómo el Señor de lejos lo mira, el Padre, y Él es el que corre para abrazarlo. Él nos perdona inmediatamente. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Porque muchas veces, miren, cuando Dios perdona, Él coge toda esa carga de pecados y lo manda al fondo de lo más profundo del océano. Y ya no hay que recordarse de ellos, pero muchas veces nosotros empezamos en, ¿será que aquel pecado tan tremendo que cometí me lo perdona Dios? ¿Será que me lo va a perdonar? Es tan tremendo.
¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos invalidando el tremendo sacrificio que hizo Dios, que vino a morir por nuestros pecados. Y estamos poniéndonos el traje de buzo y buceando hasta el fondo del mar a sacar aquellos pecados que el Señor ya había perdonado. Es a nosotros a los que nos cuesta realmente entender que cuando el Señor perdona, realmente perdona, de verdad. Ahora, ¿qué es lo que nos queda cuando sucede esto? Debemos ir a buscar la confesión. Debemos ir a buscar, si no, a una persona que esté en los caminos del Señor, que nos aconseje. Y mire, eso es para que nosotros reflexionemos también, porque muchas veces puede resultar que seamos a nosotras a las que nos estén buscando. Alguna persona que quiere exteriorizar todo aquello. Entonces, ahí lo que hay que hacer es pedirle al Señor que nos dé sabiduría y discernimiento y dejar que aquella persona hable y saque todo lo que tiene en su corazón. No las interrumpamos diciéndoles algún ejemplo que yo me acuerdo que ya a mí no. Dejémoslas que hablen y que saquen todo para que así el Señor limpie sus heridas. Esa es la forma de hacerlo. Ahora, hay algo muy especial en esta parábola. Perdón, voy a tomar. Hay algo muy especial en esta parábola. Es que nos damos cuenta que el Padre perdona inmediatamente. Es el que sale a encontrarlo. Que se dan cuenta que no lo reprocha, que no lo recrimina, que no le dice nada, sino lo abraza. Y es más, ¿qué es lo que les dice a los empleados? Traigan la vestidura nueva, pónganle el anillo, pónganle sandalias. ¿Qué es lo que está haciendo? Está devolviéndole la dignidad de hijo que él había perdido. Eso es lo que está haciendo el padre cuando este hijo llega y le dice, no merezco más llamar hijo tuyo. Ahora bien, nosotros muchas veces lo que pasa, como arriba que les dije, uno dice, me habrá perdonado eso, ¿será que el Señor me puede perdonar? Porque uno cataloga el cariño del Señor comparándolo con los padres terrenales, porque yo les digo una cosa, y yo, eso fue yo. Si me sucediera eso con un hijo, y regrese y me pide perdón, estoy segurita que me confía, pero segurita estoy también que en el día eso que hiciste estuvo mal, no se vuelve a hacer, que te sirva de lección para que no vuelvas a cometer. Estoy segura que lo haría, porque nosotros catalogamos y pensamos en el Padre así. Pero fíjense que en Isaías 5, del 5 al 8 se nos dice, los pensamientos del Señor no son los nuestros. Pero nosotros desgraciadamente pensamos como que fuera un Padre terrenal, ¿verdad? Y fíjense que cómo no serán de veras iguales. Y ahí tenemos el ejemplo de la parábola de la oveja perdida. El Señor deja las 99 para ir a buscar una que se le había perdido, para que florezca. Tenemos el caso de la mujer que pierde la dracma. Miren, a mí se me impresiona grandemente, porque eso fue ya lo que yo conozco de alguien que es así, que fue así, que es así. La dracma es como que si a uno se le cayeran 25 centavos, pero dice la parábola que esta mujer barría, retiraba muebles, gateaba, buscando aquellos 25 centavos. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque a mí se me caen 25 centavos y miro, más yo que me puedo agachar, diría, la verdad es que se queda. Pero esta mujer gasta gateaba, dice buscando, porque representa la madre que se le ha ido el hijo y que no ha sabido ver quién sabe cuánto tiempo. Esta mujer va y pregunta a los excompañeros de colegio, a los excompañeros de trabajo, a personas que han tenido trato con él, a cuánta gente puede que lo haya conocido, a ver si saben algo de aquel hijo.
Y el día en que aparezca esa dracma, esa mujer va a ser una gran fiesta. Y si no aparece, nos seguirá buscando hasta el fin de sus días. Porque así es una madre. Y así es nuestro Padre con nosotros. Busca la dracma perdida. Y el día que la encuentre, hace gran fiesta. Eso lo vemos nosotros. Entonces ahora vamos a leer del 25 al 82. Dice, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta del bar. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió, tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar al ternero gordo por haberlo recobrado sano y sano. El hijo mayor se enojó y no quiso echar. Fíjense en esto. Su padre salió a suplicar, pero él le contestó, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás, ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. La pregunta. ¿Qué vemos acá? Fíjense, esto es realmente muy humano. De verdad, es muy humano. Si nosotros vemos, pongamos, una familia que le pasa lo que ha hecho esto. Y de repente uno mira que llega este hijo que ha hecho barbaridades y todo lo que hizo que encima pidió la herencia, qué sé yo, y le hacen la gran fiesta. Y en cambio el otro pobre que siempre ha estado ahí, que siempre ha trabajado, que nunca ha faltado, que siempre ha estado con los padres. ¿Qué diría uno? Pues yo, en mi opinión, pensaría, ay, qué barbaridad, cómo le están haciendo la gran fiesta y de todo a este muchacho, si ha sido un libertino, un bárbaro, y al otro pobre que siempre ha trabajado y siempre ha estado ahí. Resulta que de veras como que he visto lo que le hagan fiesta. Eso, porque uno siempre mira lo exterior. Fíjense, yo me recuerdo un caso de un muchacho que había llevado una vida tremenda, y se fue a un grupo de oración, se arrepintió, se convirtió, y él dio su testimonio. Y yo oí las opiniones de gente que decía, ay, pero ¿cómo es posible si este era un tremendo, un tal por cual? ¿Cómo es que ahora se arrepiente y está dando todo ese testimonio y la gente y la familia feliz y encantada de la vida? Pero nadie se pone a pensar en la alegría del padre que recupera a su hijo y en el arrepentimiento del muchacho. Nadie se pone a pensar. Siempre vemos el exterior, no vemos la profundidad de lo que ha pasado. Y aquí se cambian, fíjese, los paquetes, porque si nos damos cuenta, aquel muchacho que había sido tremendo, que se fue, hizo barbaridades, se fue a gastar el dinero, ahora al arrepentirse, al darse esa vuelta de 180 grados, empieza a tener una relación más íntima con el Señor. Eso somos nosotros. Cuando nosotros damos esa vuelta de 180 grados, cuando regresamos hacia el Señor arrepentidas de nuestros pecados, empezamos a conocer a ese Dios amoroso, a ese Dios perdonador. Empezamos a platicarle, a contarle nuestras cosas.
Yo no sé ustedes, pero yo cuando oro con el Señor le hablo y le cuento mis cosas, cómo ha estado mi día, qué he hecho, qué no he hecho. Y empieza a tener una relación que no tenía. En cambio, el hermano mayor representa a todos aquellos católicos nominales. Yo voy a misa todos los domingos, cumplo con los gestos de guardar, soy un buen hijo, soy un buen padre, soy un buen esposo, yo trabajo, yo estoy bien. Pero tendrá este muchacho, tendrá este padre, este buen hijo, una relación íntima con Dios. Pero bueno, porque precisamente es el sufrimiento, es el arrepentimiento lo que hace que uno conozca realmente quién es ese Dios amoroso, de lo que es capaz, si Él fue capaz de dar a su Hijo único para que nosotros fuéramos salvados. Ahí es donde conocemos realmente la calidad de Dios que tenemos. ¿Quién es ese Dios? En cambio, este hermano mayor, o sea, los demás no tienen esa relación. Por eso, aunque la gente sea muy buena, uno dice, y lucha uno porque realmente conozcan al Padre, porque realmente conozcan quién es ese Dios y que tengan una relación con Él. Ahora, y aquí entonces, aunque parezca mentira, el pecado se convierte en una gracia. Gracias al poder perdonador, perdonador. Porque Él por aquel pecado, ese hombre se convirtió y se volvió. Nosotros vemos a veces grandes asesinos y criminales que uno dice, no lo puedo creer, y se arrepienten. Ahí vemos al buen ladrón, Adima, ahí en la cruz, se convirtió. El Señor le dijo, tarde estarás conmigo en el paraíso. Entonces es el verdadero arrepentimiento, es el tener el dolor de reconocer todo lo que uno ha hecho y empezar a caminar con el Señor y tener realmente esa relación. Esa es la realidad. Ahora, tenemos que pensar también en esta parábola y pensar, no concentrarnos en el amor de los hijos, que ninguno de los dos tuvo mucho. Uno regresó porque el hambre le apretó y el otro se enojó porque no lo festejaron. Aquí lo que tenemos que centrarnos es realmente en ese amor de su madre, ese amor que no reclama, que no pide. Por eso les dije, aquí dice, y le suplicó entrar. Y el otro todavía diciendo, no quiero. Así son, desgraciadamente. Está el Señor dando y dando las oportunidades y nosotros a veces nos hacemos la media almendra, como dicen, porque no queremos oír esa voz de ese Señor que nos está llamando, que nos está suplicando. Ese Señor que dejó las 99 para ir a buscar a aquella que se le había perdido. Esa madre que busca a ese hijo, es el Señor que busca y busca a todos aquellos que se han ido. El Señor no quiere que se pierda ninguno. El Señor nos da la oportunidad. El Señor siempre nos está hablando, siempre nos está diciendo. A uno por eso le da tristeza cuando mira a veces a ciertas personas que son reacias completamente a oír cosas del Señor. Que te dicen, esas son cosas de viejas, dicen algunos, de veras, yo lo he oído. Sí, le digo, no. Yo cumplo, yo estoy bien, yo no necesito. De verdad, no quieren realmente, el Señor insiste, y el Señor insiste, y el Señor insiste. Porque no quiere que se le pierda nadie de su rebaño.
Entonces, por eso debemos pedir tanto al Señor, sobre todo en este tiempo, que tanta falta hace, para que se vuelvan al Señor, para que oigan su voz, para que realmente se den cuenta de ese Dios maravilloso, porque por eso está el mundo como está, porque no saben de Dios, porque no lo conocen, por eso lo venden. Es tremendo, pero así es. Y nuestro trabajo es dar a conocer a ese Dios amoroso, a ese Dios perdonador. Ahora, eso nos debe también hacernos reflexionar que antes que nada nosotros debemos pensar en el amor de Dios, porque el amor mueve montañas, el amor, ese amor ágape. Es que yo por lo menos pienso cómo es posible dar a un hijo a que venga a sufrir lo que sufrió Cristo, para que fueran salvados todos aquellos pecadores, nosotros. No nos cabe en la cabeza, de verdad. Pero ese es el amor del Señor, un amor incomprensible. Y por eso dicen, el que tiene amor, ya tiene bastante del camino andado. Y por eso nos dice también, primera de Juan, del 4 al 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. En esto consiste el amor. Él pronunció nuestro nombre antes de que nosotros pronunciáramos el de Él. Él nos escogió antes de que nosotros lo escogiéramos a Él. Entonces, debemos realmente de pensar en todas aquellas personas que necesitan y que debemos de llevar ese mensaje de amor que da el Señor. Entonces, debemos de pensar en ese amor, pedirle al Señor que nos dé ese amor ágape y seamos felices, porque cuando estamos con el amor, podemos ser felices a pesar. Y ahora yo voy a dejar enviar mi perdón, no me presenté antes de comenzar. Yo soy María Elena de Verde y ella es Sociedad de Campón. Ahora la dejo a ella para que siga el otro capítulo. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias. Precioso lo que dijo María Elena. Para mí, este libro ha sido algo maravilloso. Pienso que es como una sacudida que nos está dando Dios a todas, porque tal vez nos habíamos quedado un poco acomodadas o ya como que ya habíamos cumplido con nuestro deber en este mundo. Y no es así. A mí me toca el capítulo 9, que se llama Precioso para mí, porque es algo lindo, que se llama darles una idea de quién soy. Una cosa preciosa, una cosa algo única, ¿verdad? Que el Señor es lo que quiere que hagamos todos. Yo he hecho en dos partes esta historia. Puede ser que sea parábola, que sea una historia, que sea un cuento, pero resulta que había un rey en la comarca y ese rey vivía pues en las alturas de la ciudad y nadie lo conocía. Y entonces mandó a uno de sus empleados a decir: anda a la casa de fulano y dile a sus padres que quiero hablar con su hijo. Tengo algo que decir.
Y el mandadero, lo que fue, lacayo, lo que fuera, se fue. Y llegó a la casa y encontró a la mamá, porque parece que era una ciudad de campesinos donde trabajaba en el campo. Se fue a la casa y le dijo: señora, vengo por su hijo, hazme el favor de decirle que está citado con el rey. Y la señora le dijo: yo lo siento mucho, pero yo no tengo ningún hijo. Tal vez está usted equivocado de casa o de familia. Y la persona que lo había ido a llamar se quedó asustado y dijo: yo regreso al palacio y no digo nada, porque ¿cómo voy a ir a decirle yo al rey que con toda la seguridad me viene a decir que yo vaya a llamar a esta persona y esta persona no existe, no está? Entonces aquí es la primera, para mí, la primera llamada a nosotros, donde quiere decir que para el Señor no existe tiempo, ¿verdad? Nosotros podemos ser llamados en el momento que Él quiera. Pasaron 25 años y este muchacho le dijo a sus padres: yo voy a ir donde el rey, porque el rey tiene algo que decirme. Y se engalanó y se puso lo mejor que podía y se fue a la casa del rey. Cuando llegó a la casa del rey, pues encontró a los mismos personas que lo asistían y le dijo a uno de ellos: yo vengo a hablar con el rey porque tengo una cita con él. Y el empleado le dijo: usted está equivocado, aquí no hay nadie que lo vaya a llamar. Y el muchacho insistía y decía: lo siento mucho, pero yo tengo que hablar con él, así que usted me va a avisar. Y el hombre le dijo: bueno, tanto insistió que fue a avisarle. Y le dijo: sí, claro, pasa adelante, lo estoy esperando. Y entonces el hombre entró, el muchacho entró y se sentó y le preguntó: bueno, ¿y usted? Pues él no conocía ni el rey, no conocía nada de lo que había visto, y todo asustado lo diría: ¿y qué me hago yo aquí? ¿Para qué me llamaría? ¿Para qué me querrá? Y entonces él le dijo: quiero que enseñes a mi pueblo lo que es ser un rey. El hombre se quedó: pero ¿cómo voy a decir yo una cosa que no sé? ¿Cómo le voy a decir a la gente que cómo es un rey? Si yo a usted lo estoy conociendo ahorita, no sé de qué se trata, no sé qué voy a decir, no sé qué voy a hablar, no sé nada. Y el rey solo le dio una corona, un cetro y un manto. Y se fue. Y lo fue. Y el hombre, ya se pueden imaginar, ahí metido sin nadie, sin saber qué hacer, y el que lo había ido a llamar, como poquito a poquito, lo sacó del palacio. Y se fue a su casa. Con una preocupación y una pena que tenía, que gritaba y que decía: pero ¿por qué a mí me está diciendo el rey esto a mí? ¿Pero qué voy a hacer yo si yo trabajo en la tierra? No sé nada. Tal que se fue, se lo mandó a sus padres, y sus padres eran igual, porque no le podían haber dicho a él tampoco. Sus padres no le podían decir nada, porque el llamado de Dios es personal. Entonces los papás no le podían decir nada. Entonces el hombre empezó a querer aprender, miraba la corona, miraba el centro, pero en eso de hay un sabio por aquí, hay un sabio que es una gran persona,
y vieras cómo lo ayuda a uno y lo saca adelante, y a uno le dice consejos, cosas que uno no sabe, se las dice y lo orienta. A él dijo, yo voy para allá con el sabio, y voy, y entonces ya el sabio no estaba solo porque siempre era muy visitado por todas esas cosas, esas cualidades que tenía, porque sin duda era un hombre de Dios. Él cultivaba también la tierra y estaba, pues, cultivaba trigo, cereales, todo lo que ustedes quieran. Y dice que estaba platicando cuando le dijo, el trigo tiene que morir para dar vida. Pues la gente estaba ahí, pues yo, ¿qué será? Y le voy a contar que ustedes se deben de acordar de esa canción. Y yo muchas veces la he oído, y muchas veces la oía antes, mucho más la oíamos antes que ahora, cuando éramos recién convertidas. Yo decía, ¿pero qué querrá decir todo esto? Pero la canción me encantaba, y si quiere, pues ahorita la vamos a oír, que Carol Corina, la canta. De tus manos esta vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Y si erro, el trigo no muere. Y si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará fruto eterno que no morirá. Pues ahí está otra gran señal del Señor a ese muchacho y a todos nosotros. El trigo tiene que morir para vivir. Y ese morir, yo pensaba que era morir de morirnos. Pero no es eso, es morir a todo lo que hacíamos antes que no le gustaba al Señor, a todo lo que Él quiere que hagamos antes de ir a conocerlo, porque no podemos ir a conocerlo si no sabemos nada. Por eso es que eso es una canción preciosa y a mí me gustó muchísimo, ya cuando sabía que era morir a todo lo que Él quiere que hagamos y digamos, a cambiar nuestra vida totalmente, ¿verdad? Para poder ser las hijas que Él llama, para poder hacer lo que Dios quiere decir que hagamos. Bueno, entonces,
la historia sigue porque este muchacho siguió trabajando para aprender mucho más del Señor y murió. Llegó el tiempo de su muerte y sobrinos y familia de él fueron a buscar entre sus pertenencias, encontraban alguna cosa que hubieran ido de él. Era como toda persona que se muere, pues los familiares van a buscar a ver qué encuentran, ¿verdad? Tal vez materiales, tal vez cosas materiales, ¿verdad? Yo pienso que ellos iban por la corona, por el cetro y por el manto, porque era de oro puro. Dice que era de oro puro. Y no encontraron nada más que una genealogía escrita por este hombre que decía genealogía a Jesucristo Jesús. Fíjate lo que es una genealogía. Genealogía es algo que se hace profundamente convencido de lo que se está escribiendo, con amor, con dedicación, con trabajo, con deseo, con todo eso, se hace una genealogía. Y él lo hizo. Él aprendió la lección y conoció a Cristo, y al haber conocido a Cristo, empezó supuestamente a dar misa. Viene la segunda parte, que vamos a es como la explicación. Vamos a leer Jeremías del 1 al 8, más o menos. ¿Qué capítulo es Jeremías? Jeremías 1. Más bien leemos del 5 al 8. ¿Pero de qué capítulo? Del 1. Jeremías 1. Es capítulo 1. Jeremías 1, del 4, 5 en adelante. Yo no tengo esto aquí, si no me oigo. Jeremías 1, del 4 al 5. En adelante. Ana, qué cosa más preciosa. Ninguna la tiene. Alguna la tiene que la lea. Dice, voy a leer de 4. Era para el profeta Jeremías. Y dice el Señor se dirigió a mí, pero como que fuera a mí, no vamos a pensar en el profeta Jeremías, sino que cada uno. El Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida, ya te había escogido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté,
como también contesté yo. Ay, Señor, yo soy muy joven, ahora ya no. Y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te ordene. Y dirás lo que yo te digo. No tengas miedo, pues yo estoy contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Y todavía dice, entonces extendió la mano, me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios hoy y te doy plena autoridad sobre reinos y naciones para arrancar y derribar y para destruir y demoler y también para construir y plantar. Esta es una orden que el Señor nos está dando para que nosotros estemos haciendo lo mismo que le dijo al muchacho. Entonces, hay que ponernos a trabajar, porque el Señor quiere que seamos sus discípulos, sus profetas, todo. Él pone toda cuando nosotros decimos que sí, Él pone toda esa confianza que tiene Él sobre nosotros y nos da la autoridad de hacer todo lo que Él quiere que digamos. Yo era peor que de mí. No podía ni siquiera pensar que me subiera aquí a un lugar a decir algo. Te lo tenía que decir, pero me moría cada vez, pero lo hacía. Y dejé de hacerlo mucho tiempo porque tenía miedo y porque pensaba que no era para él, no estaba yo preparada para eso, que yo tenía que tener un ministerio, porque antes nos decían, ese no es un ministerio, usted puede ser otra cosa, usted puede ser predicadora, usted puede ser esto, puede ser el otro, y yo creo que estábamos equivocadas, porque nosotros vamos a hacer todo, porque mientras tengamos al Espíritu Santo, estamos preparadas para todo. Y yo cuando vine aquí a este lugar, dije, estas mujeres de Marta y María son musas, porque ellas todas hablan, todas exhortan, todas platican, y bueno, entonces yo, ¿por qué no lo voy a hacer? De veras, y así lo dije. Y el Señor oyó, y aquí estoy. Porque después de tantos años yo no daba pláticas, sino testigo. Así es que no lo hacía. Nunca me ponía porque decía, ya no habla. Pero no es así. Es un mandato del Señor. Porque el Señor, como dice la Elena, Él nos conoció y nos amó primero. Él dice, yo te conocí desde antes de que naciera. Yo te llamé por tu nombre. Tú eres mi hija, yo te amo. Entonces, eso es lo que quiere que hagamos. Y este capítulo se comprende, pues, se basa en que después de estar preparadas, debemos de ir a difundir el mensaje que el Señor quiere que hagamos con todo el mundo, empezando con la familia y terminando con el que encontremos en la calle, pero el Señor quiere que actuemos, porque para eso estamos aquí, no estamos para ocupar un lugar en una silla, ni que decir, ya lo sé todo, ya años de años que tenemos de estar oyendo, ya lo sé todo. No, el Señor, podemos saber mucho,
Pero el Señor no quiere que nosotros digamos lo que nosotros sabemos. El Señor quiere que digamos lo que Él quiere que digamos, como Él aprendió con su Padre. Y Él hacía lo que el Padre le decía. Él nunca dijo una cosa diferente a la del Padre. Y nosotros no vamos a ir a decir, aunque seamos pozos de sabiduría, no vamos a ir a decir lo que nosotros queremos. Vamos a ir a decir lo que el Señor quiera que digamos, porque eso es lo que Él nos dijo. No nos escogió por nuestra cara, no nos escogió por lo que somos, nos escogió porque Él así quiso. Y tanto que el muchacho decía, ¿y por qué me escogió a mí? Que yo no sé nada. Y el sabio le contestó, así como te escogió a ti, pudo haber escogido a cualquier otro, porque Él no está viendo a quién escoge. Y si nos escogió, debemos de tener ese gran privilegio de haber sido escogidas por Él y de cumplir la misión que Él nos ha encomendado a cabalidad, no a medio. Entonces, vamos a leer una cita que es la última. Y también tenemos un ejemplo muy grande en Pablo, que ustedes se habrán dado cuenta que él al principio era perseguidor de los cristianos y después se volvió el mejor creyente, el mejor cristiano y el que difundió el mensaje a todas partes del mundo. Porque él dice, irán a donde yo les diga que vayan. Entonces, Pablo es un ejemplo. Y una cita de él. Filipenses 3:8-9. Dice, Filipenses 3:8-9. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. Esa es una cosa preciosa. Pablo ya no importó nada y siguió a Cristo y se convirtió en el gran apóstol que es y que nosotros siempre lo tenemos de ejemplo. Ojalá fuéramos como Pablo, pero eso es imposible. Y ahora vamos a leer la última cita, que es Primera de Juan. Primera de Juan 4:19. ¿Qué dice? Yo pongo palabritas y
Cuatro, ¿quiere algo? ¿Se la tiene ahí? Primera de Juan. Fue 19, 4:19. ¿Alguien la tiene? Sí. Léala, léala, léala. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Nosotros amemos porque Él nos amó primero. Palabra de Dios. Entonces ya saben que, como dijo María Elena, la parte más importante para estar unidas a Cristo Jesús es el amor. Si nosotros tenemos amor, lo tenemos todo. Y tenemos que empezar por amarnos las unas a las otras. Y no criticar por las pláticas que den, por cómo las den, o por cómo hablen, o todo lo que nos pongan a hacer, porque ellas lo están haciendo por amor de Dios. Y también debemos de escuchar todo lo que el Señor nos diga y poner atención a lo que Él nos dice, porque todo lo que escuchamos de parte de Él es para nuestro bien. Y si fuimos escogidas por Cristo Jesús, debemos de darle gracias y decirle: gracias, Señor, porque por ti estoy aquí. Amén. Amén. Perdonen por las citas, pero a veces ya se me hace el bolo.